Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 28. La reunión fue tan caótica como Rin esperaba. Para empezar, no hubo comunicación entre ambos bandos antes del evento. La reunión lidiaba con luchas internas y todos los miembros estaban en guardia, no ante los forasteros, sino entre ellos. Los leales a Talula y las fuerzas de Patriot se mataban en las calles. El grupo terrorista, antes unido, se fragmentó. Ahora, un tercero en Rhodes Island se estaba infiltrando en el grupo. Ninguna de las dos facciones de reunión sabía aún de la presencia de la farmacéutica en Chernobyl. Ri llegó a la ciudad justo cuando dos facciones en guerra estaban demasiado ocupadas matándose como para informar sobre la llegada de un avión Bretón. Encontrarse con la facción de Patriot en medio de una batalla, sin enviar un mensaje con antelación, estaba destinado a salir terriblemente mal. Aún así, Amiya se mantuvo firme y los operadores bajo su mando la siguieron. Isla de Rodas. Gritos de alarma llenaron el aire cuando el grupo de reunión y su líder, el comandante Conejo, avistaron el uniforme reconocible del brazo paramilitar de la isla de Rodas. Teregua. Teregua. Amiya agitó los brazos en vano. El grupo de la reunión ya disparaba flechas de ballesta contra el grupo neutral más pequeño. Rin lanzó un escudo frente al grupo de Rhodes Island al instante mientras el proyectil surcaba el aire. Los rayos impactaron en los escudos mágicos sin causar daño. Los escudos brillantes de color azulado atrajeron más atención de la que Rin esperaba cuando varios operadores de Rhodes Island se volvieron hacia ella. El grupo de reunión detectó la acción y la señaló rápidamente con gritos. «Maldita sea, Shirou, ¿por qué tú y Sakura tuvieron que contagiarme?» Rin sabía que Rhodes Island era muy capaz de defenderse. Eran fuerzas paramilitares. Su comportamiento durante el despliegue le recordaba a los ejecutores de la Torre del Reloj. No tenía por qué intervenir y llamar la atención. Desafortunadamente para ella, ser empleada por su líder significaba tener la responsabilidad de proteger a los demás miembros. El otro comandante Kautus gritó algo que detuvo cualquier ataque. Rin miró de reojo y comprendió la razón. Uno de los operadores ató una tira arrancada de un dispositivo médico a un palo y la blandió en el aire. ¡Qué astuto! Rin aplaudió su rapidez de reacción. Una señal visual era más fácil de percibir que un combatiente gritándole a su enemigo. Dos miembros del grupo de la reunión que se acercaba se separaron. Amiya y uno de los suyos hicieron lo mismo, y ambos representantes se encontraron en el centro. ¿Qué pasa con los conejos jóvenes siendo líderes?, dijo la voz de Chen junto a Rin. La maga mayor miró a su nueva empleada y arqueó una ceja. Al volver la vista, notó las orejas de conejo a juego sobre las dos chicas que se encontraban. Vaya, tenía razón. Eran conejos. Y ni hablar de crías. Rin volvió su atención a las fuerzas enemigas. Era la primera vez que veía a la gente a la que Shirou se enfrentó durante el ataque a Chernobyl. Tenían mejor aspecto del que esperaba. Los rebeldes solían abastecerse de chatarra y lo que pudieran acumular. Este grupo llevaba uniformes iguales. Sus armas eran un poco más variadas, pero era evidente que estaban en mal estado. No tuvieron que esperar mucho para llegar a un acuerdo. Las dos parejas de representantes se separaron y regresaron a sus respectivos grupos. Amiya se acercó al doctor y lo trajo consigo, mientras que la comandante Kautus del otro bando se separó por su cuenta. Esta vez, los tres se dirigieron a la cubierta del edificio que los separaba de la encarnizada batalla entre los comandantes Draco y Wendigo. En cuestión de minutos, Amiya reunió a todos para una reunión. Nuestra suposición era correcta. Hay un cisma en curso en la reunión. Amiya miró a los operadores circundantes. Patriot, Frostnova y sus aliados luchan contra el grupo de Talula. Vamos a coordinarnos con Frostnova para capturar a Talula, anunció el doctor. ¿No matar?, preguntó un operador. Rin miró a Chen, quien le lanzó al operador una mirada mortal. El operador se dio cuenta y retrocedió un poco. No se molestó en defender su pregunta. Su comandante no explicó por qué, pero parecía que tenía algo que saldar con Talula, explicó el doctor. Rin vio como la expresión de Chen se transformaba en un ceño fruncido. No era la única con cuentas pendientes.
No tenemos mucho tiempo, así que les compartiré el plan. El doctor mostró una vista aérea de su ubicación y de la plaza donde se desarrollaba la pelea. Su comandante cree que puede debilitar las artes de Tallulah porque son opuestas. Eso nos facilita atacarla. Resaltó una zona en la pantalla. La mayoría de sus ataques van en estas direcciones. Patriot es rápida, pero no lo suficiente como para flanquearla. Podemos usar los edificios fuera de este rango para un intento. Estás poniendo mucho peso en un solo ataque, comentó Rin. Considerando a tu enemigo, deberías tener más. El grupo la miró con distintos grados de apoyo. El ataque a distancia es tu única opción. Rin no conocía a los operadores de Rhodes Island. La mayoría llevaba armas cuerpo a cuerpo y las maniobras que vio priorizaban la protección de los pocos operadores a distancia que tenían. Era obvio que se habrían orientado más hacia el ataque cuerpo a cuerpo. El combate cuerpo a cuerpo es demasiado peligroso. No podemos acercarnos. Nadie tiene la velocidad para esquivar los ataques de Tallulah. Amiya negó con la cabeza. A distancia es nuestra mejor estrategia. Cierto. Todos eran civiles con superpoderes. Tenían al menos 5 veces más fuerza que ella, pero no tenían acceso a protección mágica. Dijiste que la señorita Skadi y Spectre son tus mejores luchadoras. Le confirmó Rin. Amiya asintió. Puedo protegerlas del fuego. Lo suficiente para combatirla unos minutos. Skadi parpadeó y luego miró fijamente a Rin. Shiro es un tonto, pero es un buen compañero para probar cosas. A Rin se le escapó el comentario. La cantidad de códigos místicos y armas que poseía impulsó el desarrollo de la hechicería de Rin de maneras que la torre del reloj no podía replicar fácilmente. Para ser una organización de magos, eran muy egoístas y se cerraban a la colaboración en investigaciones y proyectos. Intercambiar pruebas con Shiro y Sakura era como la prueba de campo más cercana que Rin podía hacer sobre sus aplicaciones defensivas. Contra la magia de fuego de nivel sirviente, o artes, como se les llame aquí, Rin confiaba en que sus gemas durarían varios ataques. Pruebas contra fantasmas nobles, incluso si los efectos pasivos fueran de un calibre similar. Te sugiero que dejes entrar a la señorita Skadi y a Spectre si tu emboscada falla. Quiero unirme. Rin miró a la nueva empleada que Sakura había contratado. Ni siquiera había visto pelear a la chica dragón. ¿Qué tan buena eres peleando? Siempre se agradecen más ayudas, pero no lo permitiría si la chica no era capaz. Chen apartó la mirada. Eso le dijo a Rin todo lo que necesitaba saber. Si bien Chen había sido entrenada desde pequeña por Wei Yenwu en las artes de Qixiao, eso había sido entrenamiento. Entrenaba constantemente contra los demás operadores de LGD, pero el entrenamiento no era en absoluto un sustituto adecuado de la experiencia real en combate. Los criminales que Chen perseguía no estaban ni cerca de su nivel, así que no podía ganar mucho enfrentándose a ellos. Pero eso no significaba que no pudiera improvisar. Qixiao es fuerte contra los dragones. Chen golpeó el arma a su lado. No era del todo cierto. Qixiao era más bien antiarte o antimagia. Wei Yenwu no le explicó todo cuando le pasó la reliquia. Dijo que aprendería con el tiempo cuanto más la usara. Rin miró el arma que llevaba a su lado. Fuerte contra dragones. Antidragones. De ser así, Chen se había convertido en una de sus mejores opciones contra Tallulah. Pero Rin no era de las que confiaban en la palabra de nadie. Su formación como maga le había enseñado que solo se podía confiar en uno mismo para alcanzar un objetivo. Por eso, los contratos vinculantes eran el principal medio para asegurar que dos partes cumplieran con sus compromisos. Romper un contrato vinculante conllevaba una pena equivalente a la hoguera. Se podía perder toda aptitud mágica si la violación era lo suficientemente grave. Aún no puedo dejarte ir. También es cuestión de habilidad en combate. No había nadie aquí que pudiera garantizar la habilidad de Chen. Sí, podía ser capaz, pero Rin necesitaba a los mejores para enfrentarse a alguien que lanzaba ataques de calibre de sirviente por todas partes. Por lo que Rin recordaba, el departamento de guardia de Lungmen se especializaba en vigilar una ciudad, no en operaciones en el campo de batalla. Dejar entrar a Chen sería un suicidio.
sobre todo cuando la chica había demostrado ser tan emotiva como cierto novio que conocía. Chen agarró a Kit Xiao con fuerza. Talula estaba justo ahí. Piensa, siseó para sus adentros y se obligó a respirar hondo y ver las cosas desde la perspectiva de Rin. Estaban en un campo de batalla contra Talula, quien estaba arrasando una manzana de la ciudad sin ayuda de nadie. Dejando a un lado la protección de las artes de Rin, Chen no se veía esquivando los ataques. La velocidad de la general de la reunión luchando contra Talula era descomunal, y ella no estaba ni cerca de ese nivel. Aún puedo interceptar los ataques de Talula. Defendí las murallas en Lungmen. Si no me dejas atacar, al menos dame apoyo a corta distancia. Necesitas enviar más de 2 cazas. Chen insistió. Peligroso y aún demasiado arriesgado. Si te lanza un ataque, pierdes tu cobertura. Tendrías suerte si sobrevives. Rin alzó el tono y acalló cualquier argumento. ¿Dejarías que alguien usara a Kit Xiao en tu lugar? Kit Xiao no se puede usar sin entrenamiento especial. Podrías intentarlo, pero ni siquiera podrás desenvainar la espada. Chen lo intentó una vez con Osiguma. Ni siquiera su fuerte amigo Oni pudo desenvainarla. Entonces te quedas conmigo. Rin se cruzó de brazos y miró a Amiya y al doctor. Bien, sigamos. Vamos a dispersar a todos en estos espacios. El doctor señaló las zonas, explicó los planes, las rutas de retirada y una posición de reagrupamiento cercana por la que habían pasado antes. Todos conocen esta zona, ¿verdad? Ya pasamos por aquí antes. No podemos retirarnos directamente a la aeronave o expondremos a Talula, nuestro único vehículo disponible. ¿No le contarás el plan de la emboscada al comandante de la reunión?, preguntó Rin. Frostnova no estaba con ellos durante la reunión. Amiya y yo trabajaremos directamente con ella. Frostnova le brindará apoyo en todo el campo de batalla y Amiya la protegerá. Rin levantó una ceja y miró a Amiya, quien jugueteaba con los pulgares. Al igual que Chen, no había visto la habilidad de la chica. Me uniré a ti. Ah, señorita Rin, será más peligroso ir con nosotros. No debería. Era mi barrera la que protegía tu aeronave. Si quieres una mejor defensa, te acompaño. Amiya no tenía ningún argumento en el que apoyarse. Antes de comprometernos con el plan, ¿puedo probar a Skadi y Specter? Necesito saber si queremos probar mi idea. Rin había visto las armas pesadas que portaban ambas chicas. Sin duda eran fuertes si Amiya creía que tenían alguna posibilidad contra el líder de la reunión. Más importante aún, Rin necesitaba ver algo de su capacidad para empezar a crear planes para su eventual escape. Necesitaba saber cuáles eran sus posibilidades. Skadi se animó al oír su nombre y el de Specter. Su mirada se dirigió a Rin en silencio. Amiya estaba a punto de hablar cuando ella lo interrumpió. No hace falta poner a prueba a Specter. Es tan fuerte como yo. Skadi no iba a dejar que nadie le hiciera daño a su amiga. Algo se le había estado pegando desde que la siguieron. Pero aún así, Amiya, todo irá bien. Skadi se alejó unos metros y se dio la vuelta. Señorita Rin, acabemos con esto rápido. ¿Qué tan bueno eres en el combate cuerpo a cuerpo?, preguntó Rin, alejándose del grupo, que ahora la miraba con sorpresa. Ver a alguien desafiar a Skadi, conocida como la catástrofe andante de la isla de Rodas, era como pedir una paliza. Había una razón por la que la mayoría de los operadores no se acercaban a la chica. La cabeza de Amiya cambiaba constantemente de dirección, sin saber qué hacer. Por favor, estamos en medio del campo de batalla. Podemos posponer esto. Puedo sobrevivir. Skadi ignoró el intento de Amiya de calmar la situación. No se consideraba experta en el combate cuerpo a cuerpo, pero cuando cazaba criaturas marinas, a veces le resultaba imposible conservar su arma durante toda la batalla, donde se enfrentaban a cientos de criaturas. Tuvo que arreglárselas con las manos cuando la perdió. Rin giró los brazos. El maná externo se mezcló con el Od interno y el prana fluyó por sus circuitos. La energía mágica llenó sus músculos y los fortaleció. Sus huesos se reforzaron, la estructura física de su cuerpo se endureció con la inyección de maná. Una ligera sensación de ardor la acompañó gracias a la corrupción de Terra en comparación con la Tierra.
No ayudó que una tormenta de Originium hubiera azotado la ciudad recientemente, contaminando el ambiente con una gran dosis del mineral antinatural. Precisamente por eso a Rin no le gustaba explorar los límites del uso de la hechicería en este entorno. Aún no entendían el Originium ni sus efectos. ¿Listo? Skadi asintió, no del todo alerta, pues aún no consideraba a Rin una amenaza. Nadie que hubiera conocido en tierra firme había mostrado la fuerza o la velocidad necesarias para representar un peligro para los cazadores abisales como ella. Aún así, Skadi mantenía los ojos abiertos para mostrar su atención. No era ajena a. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Rin apareció frente a ella con un golpe de palma. Rápido. Ni siquiera los demás operadores de Rhodes Island mostraron la misma velocidad. Le recordó a los otros cazadores abisales por un momento. Presionó los botones correctos y Skadi sintió que reaccionaba como si estuviera siendo entrenada, moviendo las manos hacia adelante para atrapar la muñeca. El entrenamiento de cazador abisal incluía algo de combate sin armas, debido a la naturaleza de los marinos. Se enfrentaban a garras, tentáculos y colas. Bajo el agua, todo era resbaladizo. Había menos agarre del que cabría esperar. Así que la mayoría de sus maniobras implicaban el uso de dos o más extremidades para atrapar al enemigo y que la tercera asestara un golpe. Era poco ortodoxo, pero el estilo estaba especializado para el combate bajo el agua y contra marinos. Rin siseó para sus adentros ante la rápida reacción de Skadi. No fue como esperaba. Todos los del grupo de Rhodes Island habían demostrado una velocidad y destreza normales. Descubrir ahora que contaban con alguien capaz de seguirle el ritmo a su refuerzo era problemático. Rin no pudo contrarrestar el impulso de su golpe con la palma, así que lo desvió ligeramente de su objetivo. Originalmente quería golpear a la chica en el estómago, pero su respuesta habría hecho que la mano de Rin quedara atrapada en su agarre. La chica reaccionó con la misma rapidez y su mano se abrió para recibir el golpe en su muñeca. Era demasiado tarde. Rin no pudo cambiar más y se obligó a repetir el movimiento. Como era probable que su mano derecha quedara atrapada, se preparó para un movimiento posterior que la liberaría. La atención de Rin se centró en el brazo izquierdo que se acercaba para capturar su muñeca. Skadi claramente buscaba bloquear su ataque con ambas manos, dejando su izquierda expuesta para otro movimiento. Skadi atrapó la palma con la izquierda y la sujetó instantáneamente por la muñeca. No había razón para contraatacar, solo tenía que demostrar su capacidad. Tenía que admitir que Skadi no esperaba su velocidad. Así que, cuando llegó el segundo movimiento, estaba preparada. El impulso de Rin cambió y su brazo izquierdo se deslizó hacia el codo derecho de Skadi, intentando zafarse de su agarre. Skadi tensó el brazo y sujetó la extremidad de Rin entre las suyas. Ya había comprendido la fuerza de Rin, a juzgar por la potencia de su primer golpe. Le recordó a los operadores de Rhodes Island cuando algunos le pidieron entrenar con ella. Se mantuvo firme con facilidad y apartó la mirada de la segunda maniobra. Las miradas de Rin y Skadi se cruzaron un instante antes de que su mundo cambiara. Rin había estado empujando a Skadi con la derecha, y en el momento en que su izquierda quedó atrapada en el codo, rápidamente revirtió la fuerza. La cazadora abisal no estaba preparada para el repentino cambio. Su lado derecho fue empujado hacia adelante, mientras que el izquierdo fue repentinamente lanzado hacia atrás, desequilibrándola antes de ser derribada al suelo. El suelo a su alrededor se hundió y una nube de polvo se elevó a su alrededor. Skadi levantó la vista con los ojos abiertos al darse cuenta de que Rin la había empujado. Sintió el impacto, pero solo fue como si se hubiera estrellado contra una pared. No fue lo suficientemente fuerte como para sentirlo, salvo una pequeña colisión. ¿Qué clase de monstruo eres? Rin se quedó boquiabierta. Skadi no había reaccionado en absoluto al ser lanzada al suelo. La maniobra solía ser suficiente para aturdir incluso a luchadores sin experiencia en artes marciales. Rin había llevado su refuerzo al límite porque los nativos de Terra ya estaban a otro nivel que los de la Tierra. Sin embargo, la chica había igualado su primer golpe sin esfuerzo. Ese descubrimiento solo se confirmó de nuevo cuando Rin sintió que el brazo izquierdo que deslizó bajo el codo se bloqueaba con fuerza.
Quienquiera que fuera Skadi, sus movimientos ya le demostraban a Rin que tenía algo de entrenamiento, pero no de uno que Rin pudiera reconocer. ¿Eres médico?, murmuró Skadi, confundida. Era la primera vez que se enfrentaba a alguien que la desestabilizara. Sí. No. Rin suspiró. La chica era más que capaz. No podía distinguir su fuerza, solo que, por suerte, había torcido su centro de equilibrio. Le costó un esfuerzo monumental, casi como si hubiera estado empujando una tonelada de acero. Una vez que la montaña que era Skadi perdió el equilibrio, Rin aún tuvo que emplear mucha fuerza para dirigir el giro hacia abajo. En una pelea más larga, Rin habría perdido por completo. Eso si no hubiera empezado a usar hechicería fuera del refuerzo. Aún así, aún carecía de suficiente información sobre la chica como para interpretarla con seguridad. Lo suficientemente fuerte. Les daré las gemas a ti y a Specter ahora mismo. Skadi la soltó, dejando que Rin retirara los brazos con una mueca de dolor. Los sacudió un par de veces. Si son lo suficientemente rápidos para esquivar ataques, solo puedo protegerlos de un número limitado de ataques. Haremos todo lo posible. Gracias, señorita Rin. Skadi se puso de pie mientras se sacudía el polvo. El breve intercambio le llamó la atención y no pudo evitar ver a Rin con otros ojos. El primer viajero que la dejó caer al suelo, a quien encontró Kal'tsit. Skadi no entendía por qué Kal'tsit les había pedido a ella y a Specter que protegieran a Rin. Era evidente que la doctora era muy fuerte. Podrían haberles delegado tareas más peligrosas, como unirse al grupo que se dirigía a la torre de control de Chernobyl. A pocos metros, Amiya y el resto de su grupo observaban con los ojos desorbitados la interacción. Alguien acababa de enfrentarse a Skadi y le había gastado una broma. ¿Tienes un lugar seguro para guardar gemas? Un lugar donde no se rompan mientras te mueves en combate. Se romperán incluso cuando los escudos se sobrecarguen. Rin sacó algunas de sus joyas de artesanía rúnica. Skadi parpadeó al ver las hermosas gemas con marcas únicas antes de dejar las preguntas para más tarde. Puedo guardarlos aquí, aquí y aquí. ¿Acaso existía alguna palabra para esto? Patriot no podía decir si podía describir la sensación de moverse con la piel quemada. Hacía un calor abrasador. Cada movimiento era un dolor cegador. Sin embargo, cuando Patriot creía haber alcanzado el límite de su capacidad, su cuerpo seguía reaccionando a su antojo. Su piel estaba quemada, negra como el carbón, y la superficie se agrietaba y desprendía bajo la presión de cada movimiento. De alguna manera, sus terminaciones nerviosas sobrevivían a la embestida del fuego y el impacto. Al parecer, incluso el dolor podía frenarlo. Era una distracción. Los sentidos de Patriot se tropezaban. Ya no podía percibir los ataques. Grandes partes de su cuerpo estaban quemadas, pero el artefacto curativo que Shirou le entregó lo mantenía en pie. El viejo general confiaba más en su instinto y su visión que en lo que su cuerpo podía sentir. La atmósfera ardiente que lo rodeaba solo se sentía cada vez que respiraba, quemándole las entrañas momentáneamente antes de sanar con la misma rapidez. Ella no va a detenerse. Patriot se tambaleó un poco, recibiendo otra bola de fuego en la cara. El rojo inundó su visión, obligándolo a rendirse y retroceder de nuevo. La distancia que había recorrido volvió al principio. Sus ojos sanaron en segundos. Al abrirlos, vio la expresión de regodeo de Tallulah. Excepto que, esta vez sabía que no era Tallulah quien estaba allí. Así que este es el límite del famoso Patriot. Es impresionante cómo aún puedes moverte a pesar de esas lesiones. Patriota respiró hondo. La pausa en la pelea permitió que su cuerpo se recuperara a un ritmo asombroso. Una sensación refrescante ya inundaba sus nervios y músculos. La piel quemada y agrietada tardaría más en recuperarse, pero su atención estaba centrada en el dolor que lo abandonaba. Demasiado dolor que inundaba su mente interrumpió su destreza estratégica por segunda vez. Patriota necesitaba probar otra táctica si quería acercarse al cuerpo de Tallulah y a la serpiente parásita que lo controlaba. No podrías pelear conmigo en condiciones normales, replicó. La intención era que el parásito siguiera hablando. Así tendría más tiempo para planear una nueva idea. La guerra no es justa. Tú deberías saberlo mejor. Tallulah cargó otra bola de fuego. Patriota tensó sus músculos para otra ronda.
cualquier artefacto sagrado que Shirou le hubiera entregado. Su capacidad curativa era asombrosa. Patriota había vivido más de 200 años, pero aún no había encontrado una magia tan potente como esta. No era suficiente para curar décadas de oripatía de una sola vez, pero le permitía luchar con buena parte de su antigua fuerza, de cuando estaba en su mejor momento. No estaba ni cerca, probablemente a un cuarto de su capacidad máxima, pero era suficiente para seguirle el ritmo el superpoderoso Talula. Talula lanzó un nuevo ataque. Patriota, al leer su línea de visión, se movió para esquivarlo. El ataque fue potente, lo que le hizo suponer que Talula pretendía que explotara en un amplio radio para atraparlo dentro del alcance, solo para que la temperatura bajara repentinamente unos grados. No hizo mucho para debilitar la poderosa bola de fuego, pero los incendios en la zona se debilitaron repentinamente a medida que la atmósfera absorbía su calor. Todos ahora. Patriot y Talula se movieron bruscamente en la misma dirección. Vieron una bala negra que se dirigía hacia ella justo antes del impacto. Demasiado tarde. Patriot se dio cuenta. Toda su atención había estado centrada en él durante todo el combate. Ninguno de ellos esperaba que alguien más interfiriera. Talula intentó interceptar el ataque con fuego, pero la bala negra ya la había alcanzado. La siguiente ráfaga de flechas cayó instantes después, acribillando a Talula y el área a su alrededor con acero. No, simplemente estaban rebotando en ella. El general observó con los ojos abiertos cómo Talula resistía la descarga, aparentemente impasible ante las flechas. El silencio reinaba en el campo de batalla. El resultado fue inesperado e incluso Patriot se sintió un poco desprevenido por la ineficacia del resultado. Eso no es normal. Talula frunció el ceño mientras se palpaba lentamente. Se arrodilló y recogió una flecha. El acero brilló a la luz del fuego antes de que la agarrara con fuerza y se la clavara en el brazo. La punta de flecha ni siquiera le cortó la piel. Sus ojos se encontraron con los de Patriot. Debió de pensar lo mismo, porque Talula negó con la cabeza. Por un momento, Patriot consideró si Talula se arriesgaría a dejar que él la atacara cuerpo a cuerpo solo para ver cuánto aguantaba su cuerpo. Descartó esa idea rápidamente. Era demasiado peligroso. Patriot aún dominaba con creces su destreza cuerpo a cuerpo. Dos borrones explotaron desde direcciones opuestas, dejando tras de sí ráfagas de escombros. Patriot abrió los ojos de par en par al ver la velocidad con la que se dirigían directamente hacia Talula. El Draco no pretendía ser sorprendido por segunda vez y se puso a la defensiva de inmediato. Liberó dos oleadas de fuego de sus manos y cubrió el área a su alrededor con una llamarada. La atmósfera fría a su alrededor continuó debilitando las otras llamas, pero apenas afectó el infierno que Talula estaba creando a su alrededor. El fuego alcanzó otra intensidad y el suelo a su alrededor se derritió al instante. Las dos figuras borrosas disminuyeron su velocidad y se detuvieron a una docena de metros de ella. Patriot las examinó en cuanto pudo. Dos chicas de cabello blanco vestidas con atuendos oscuros. La segunda parecía fuera de lugar con su atuendo. Se parecía sospechosamente a la túnica de una monja. La única razón por la que no podía hacerlo era el gran círculo con forma de motosierra en el borde de su bastón. Su compañera tenía el arma más convencional, con el espadón a la espalda. «Patriota», gritó Frosnova tras él. Corrió a su lado y lo examinó con preocupación. «Es peligroso estar tan cerca de nuestra pelea». «No deberías estar aquí», gruñó el general. «Y verte luchar solo contra ella». Frosnova lo fulminó con la mirada. Patriot suspiró. El joven Countess que adoptó se mostraba desafiante por razones que podía comprender. No dejaría que sus soldados lucharan sin él. Uno de los muchos valores que Frosnova aprendió de él. Nadie más puede. Por eso pedimos ayuda, siseó Frosnova. Miró de reojo a Talula, quien ahora se defendía de dos combatientes que le lanzaban escombros como si fueran cañones. No solo lanzaban, sino que recogían hormigón y metal deformado del suelo y se los lanzaban a Talula. Eran casi comparables a sus intentos, lo que solo aumentó su cautela. Si ambos eran enemigos, tendría dificultades para enfrentarse a ellos. La isla de Rodas está aquí para ayudar. Ya veo. Patriot observó a los dos combatientes identificados mientras continuaban acosando a Talula sin éxito.
De hecho, el infierno abrasador a su alrededor se había vuelto más intenso y grande, empujándolos hacia atrás varios metros en cuestión de segundos. Una ráfaga se dirigió hacia ellos y Frostnova creó un bloque de hielo para interceptarlo. Lanzó al pequeño iceberg en varias direcciones, pero el bloque cumplió su función y anuló la amenaza. ¿Desde cuando Tallulah se volvió tan fuerte?, siseó el comandante Kautus mientras intentaba bajar la temperatura ambiente. Patriota empezaba a sentir un ligero frío a pesar de la cantidad de fuegos a su alrededor. La mitad de las llamas crepitaban con la fría atmósfera que emanaba Frostnova, pero la mayoría seguía ardiendo. Sus artes de hielo eran tan inestables y poderosas que la apodaron la muerte invernal, debido a que su presencia podía invernar grandes extensiones de tierra incluso en pleno verano. El hecho de que las llamas dispersas de Tallulah sobrevivieran a su constante esfuerzo la alarmó, algo que hizo ese arquero. Patriot gruñó mientras sacaba el inusual cuchillo que Shirou le había dejado. Se suponía que debía cortarla con esto, pero Tallulah perdió el control y fue absorbida por quienquiera que la controle ahora. ¿De verdad la estaban controlando? Frostnova observó el cuchillo más extraño que jamás había visto. Era un cuchillo de una belleza cautivadora, de brillantes tonos púrpura, pero su diseño parecía absolutamente ineficaz para el uso normal. Creo que sí. Patriota recordó el colapso de Tallulah hacía menos de media hora. El repentino cambio de carácter solo reforzaba esa teoría. Lo que Shirou hiciera fortalecía a Tallulah, pero también le daba a Caschay acceso a ella. La daga mística que dejó atrás era la clave. Patriota debería haberla usado de inmediato. Este desastre se habría evitado. Basta. El círculo de fuego que rodeaba a Tallulah estalló y se expandió como una ola. El fuego se extendió como un líquido, la atmósfera fría de las artes de Frostnova fue repentinamente rechazada, y el calor aumentó sin parar. Patriot siseó ante el aumento de poder. Tallulah se había contenido todo el tiempo. Claro que no estaba ni cerca de su máximo potencial. El propio Patriot luchaba a 3/4 partes de su mejor nivel. Era un milagro que se desempeñara tan bien, considerando que su cuerpo había asimilado la oripatía a un nivel nunca antes visto. Patriot no tenía la fuerza suficiente, pero su oripatía ya llevaba más de 100 años. El daño sería irreparable. Necesito cuerpos. No quería. Patriot llevaba mucho tiempo sin hacer arte. Le repugnaba hacerlo, pero la situación se estaba descontrolando. Frostnova lo miró con los ojos muy abiertos. Patriota le habló una vez de sus artes. Estaban profundamente ligadas a su raza y cultura, el poder de la sangre y el sacrificio. No dio detalles, pero sí lo suficiente como para saber que despreciaba la idea subyacente. Patriot era un general. Liderar a sus hombres y a quienes protegían fue la misión de su vida tras dejar Ursus. Conocía el valor de la vida. ¿Cómo no? Patriot había vivido en guerra, rodeado de muerte. Su respeto por los guerreros y combatientes honorables era primordial. Lloraba a los muertos. Lástima que usar las artes del Wendigo significara deshonrar todo eso. No hay cuerpos. Algo se los ha llevado a todos. Frostnova había visto la oscuridad que los envolvió. Había algo sobrenatural en la ciudad. No había estado allí antes, o de lo contrario se habría llevado los cuerpos cuando invadieron Chernobog a principios de mes. ¿Algo qué? Patriota hizo una pausa al comprender sus palabras. ¿Qué quieres decir? Algo oscuro se está llevando a todos los muertos. He avisado a las tropas que se desvinculen de los leales a Tallulah hasta que averigüemos qué está pasando. Su conversación se interrumpió cuando el gran movimiento de fuego frente a ellos se elevó. Patriot y Frostnova ansiaban ver el mar de llamas que rodeaba a Tallulah. Las llamas se fusionaron en un infierno ardiente que crecía a cada segundo. El calor ahuyentó los últimos vestigios del frío, dominando por completo las artes de Frostnova a pesar de sus esfuerzos. Los dos operadores de Rhodes Island que distraían a Tallulah no podían acercarse debido al mar de fuego que la rodeaba. De alguna manera, Tallulah mantenía el amplio círculo defensivo mientras cargaba contra el creciente ataque que se cernía sobre ella. Al darse cuenta de que eran objetivos cercanos, Frostnova comenzó a crear una barrera de hielo frente a ellos. El escudo improvisado se expandió rápidamente, cubriendo un área considerable. El frío se desprendía del hielo y enfriaba el área a su alrededor.
Frostnova se dio cuenta y rápidamente desvió su atención de extender sus artes por el área. Los condensó en varios icebergs que brotaron alrededor de Tallulah. Desafortunadamente, no pareció efectivo. Se derritieron a una velocidad vertiginosa debido a lo cerca que estaban de su fuego. Deberías irte. Patriot alzó la voz. La oripatía de Frostnova también estaba en su límite. Su participación en la pelea solo empeoraría su condición. Y dejarte aquí. Esta es nuestra mejor oportunidad contra ella. Es demasiado peligroso. No quería ver a Frostnova en peligro. Sobre todo en una batalla tan peligrosa. No te voy a dejar. Frostnova se quedó paralizada, sus siguientes palabras se atascaron en su boca mientras algo más captaba su atención. Patriota estaba igual. Parpadeó cuando el ambiente a su alrededor se oscureció. No se equivoquen, la plaza estaba iluminada con un naranja intenso en llamas, y estas iluminaban el área, pero las llamas que Tallulah controlaba eran más fuertes y brillantes que cualquier otra. El ataque que convocó fue más feroz que cualquier llama a su alrededor y se notó, iluminando toda la plaza desde su posición. Así que cuando la luz se debilitó, ambos líderes de la reunión lo notaron de inmediato. Miraron alrededor de la barrera de hielo de Frostnosa y notaron que Tallulah tenía la mirada puesta en otra parte. Su cabeza miraba hacia otro lado, distraída y sorprendida. Su mano seguía en el aire, pero la bola de fuego que recogía sobre sus cabezas no estaba en ninguna parte. Un destello rojo atrajo su atención. Venía de la misma dirección que Tallulah estaba mirando. Un veloz borrón rojo impactó el cuerpo de Draco al instante siguiente, empujándola unos metros hacia atrás. Al mismo tiempo, algo apareció muy por encima de ellos. El aire se tornó naranja al estallar la atmósfera sobre Chernobyl. Una nueva ola de calor los inundó a todos mientras el cielo se incendiaba. La mirada de Patriot volvió al origen del destello rojo y divisó dos figuras. Dos chicas, una de cabello azul y la otra de cabello negro. Ahora que las veía con claridad, Patriot pudo ver varios círculos brillantes alrededor de la chica que, obviamente, era una especie de maga. Más personas se han sumado a la lucha. Nota del autor. Qué vergüenza actualizar después de 4 meses. Este capítulo originalmente formaba parte de uno mucho más largo, pero lo reduje a la mitad porque esta parte ya era buena por sí sola. Sí, Patriota por fin consigue los refuerzos que necesita, y ya saben quiénes son. PS el próximo capítulo está al 30% y me estoy apresurando como disculpa. Capítulo 29. Música BGM. End of Days, Reona Arnix. Rise from Ember inauguración completa. Reproducir en bucle durante todo el capítulo. Las cosas habían ido de mal en peor. Chen pensó que Tallulah estaba luchando con todas sus fuerzas, o al menos casi. No, se había estado conteniendo. La pantalla frente a ella mostraba al Draco canalizando 2 hechizos simultáneos. El mar de fuego que rodeaba a Tallulah se hacía cada vez más grande, al igual que la bola de fuego que se formaba sobre ella. Los dos operadores de Rhodes Island impresionaron desde el momento en que entraron en el campo de batalla. Rápidamente tomaron la posición del general de la reunión y comenzaron a distraer a Tallulah. Eran más rápidos y su número la empujó a la defensa. Todo cambió cuando Tallulah los obligó a alejarse, convirtiendo el área a su alrededor en un mar de fuego. El calor debió ser intenso para hacerlos retroceder. Con su velocidad, la opción de abalanzarse y atacar era posible, pero retirarse habría sido imposible. Quedarían atrapados en el centro de las llamas de Tallulah. Chen no quería imaginar lo que Tallulah les haría. Esto pinta mal. Parece que Frostnova no puede debilitar su fuego en absoluto. Amiya observaba nerviosa. La comandante de la reunión estaba tras un muro de hielo que había erigido para cubrir a Patriot. Creó más hielo alrededor de Tallulah, pero este empezó a derretirse en cuanto se formó. Chen sujetó a Kik Xiao con fuerza. Los 4 no eran suficientes para enfrentarse a Tallulah. Era demasiado poderosa. Rin tenía razón en ser cautelosa. Chen no se veía sobreviviendo en semejante batalla. Tallulah tenía todas las de ganar. Sus artes eran de otro nivel. Su alcance, mayor del que podían alcanzar. Su capacidad para mantener tanta magia sin esfuerzo. Era desconcertante. ¿Quién más podría unirse a la lucha? Chen lo sabía. En el fondo, algo la impulsaba a correr hacia adelante y confrontar a su hermana.
Miró a Rin. Quizás ella podría ayudar. Pero a primera vista, Rin no era de las que se involucran en el meollo del asunto. Desprendía la atmósfera de alguien que no está acostumbrado al campo de batalla. Lo cual era sorprendente considerando la impresionante habilidad de combate que había demostrado antes. Nadie esperaba que la doctora de la clínica Fuyuki peleara. Mucho menos con tanta capacidad. Chen estaba seguro de que Rin la dejaría en ridículo. Su mirada se posó en Kip Xiao. La espada guardaba silencio en su vaina, pero algo en su interior la llamaba, casi como si vibrara para la batalla. Chen se mordió el labio. Estaba a punto de lanzarse a la batalla, pero su experiencia como jefa del LGD le impidió precipitarse. Rin, dame un escudo. Necesito entrar. Habló Chen. Amiya y el doctor no la oyeron, pues estaban ocupados ordenando al resto de los operadores de Ri que retrocedieran. Un par de pasos detrás de ellos, Rin observaba la pantalla atentamente con el ceño fruncido. ¿Qué tan efectiva es Kip Xiao contra dragones? A Rin todavía le resultaba extraño que la chica con apariencia humana fuera considerada un dragón. Por suerte, había visto cosas más raras con Seraph. Llamar dragón a Talura era perfectamente aceptable. Mi tío tiene registros de la leyenda de Kip Xiao donde mató a un dragón. Eso era lo más cerca que Rin estaba de obtener una prueba. Chen había sido inflexible al respecto desde antes y no pudo encontrar nada más hasta una investigación posterior. ¿Qué planeas si te dejo luchar? Rin miró a Chen a los ojos. Cualquier plan ahora era casi suicida contra Talula. Necesitaba saber si Chen tenía preparada alguna retirada. Habla con ella. Gana tiempo. Encuentra una oportunidad. Chen enumeró las primeras ideas que le vinieron a la mente. Ninguna les pareció plausible a los demás. Es mi hermana. Tiene que contar para algo. Rin se frotó la pequeña migraña que reflejaba su frustración. La respuesta denotaba desesperación. Ella misma estaba desarrollando una idea que podría inclinar la balanza a su favor. ¿No estás haciendo lo mismo con el tuyo?, señaló Chen. Bien. Está bien, pero iré contigo. Rin había sido atrapado allí. Chen miró a su jefe con sorpresa. ¿Tienes algún plan? ¿Solo puedes luchar cuerpo a cuerpo con Kip Xiao? Rin necesitaba saber qué más podía hacer Chen antes de hacer cambios. Originalmente planeaba hacerlo sola hasta que Chen interviniera. Puedo hacer algunos cortes a distancia, pero nada más. Son mi última opción contra oponentes a distancia a los que no puedo alcanzar. Chen admitió su debilidad. El LGD tenía instalaciones para entrenar contra oponentes a distancia, pero no eran tan poderosos como Talula. ¿A qué distancia? Puedes llegar a Talula desde el borde de esta plaza. Rin señaló los edificios que rodeaban el campo de batalla. Era la mejor cobertura posible, salvo por la distancia. Cuanto más lejos del dragón furioso, más seguro. Sí puedo. La distancia era menor en comparación con cuando Chen interceptó las bolas de fuego de Talura en el cielo durante el ataque a Lunmen. ¿Qué haría Kip Xiao? Bastaría con derrotar a Talura, insistió Rin. No estoy segura. Parece, bueno, Talula no parecía estar cerca de algo que Chen pudiera herir. Confiaba en que Kip Xiao haría el trabajo, pero nunca había recurrido al poder del arma. Wei Yenu le dijo que el poder de la espada solo se revelaría cuando quien la empuñara estuviera listo. Chen no estaba ni cerca de estar lista. Le costaba controlar a Kip Xiao cada vez que lo intentaba. Peor aún, la espada parecía cobrar vida por sí sola, incluso sin su intervención. Chen sentía que el peso en su cadera aumentaba a cada minuto. En una escala del 1 al 10, ¿cuánta confianza tienes en poder distraerla? Lo suficiente como para mantener ese ataque en el aire un instante. Quizás 6. Chen también contaba con otra suposición. No sabía si Talula se molestaría siquiera en mirarla, pero crecieron como hermanas muy unidas. En algún lugar de su interior, sabía que la atención de Talula se centraría en ella en cuanto apareciera. Te daré un escudo. Si mi plan funciona, podremos acabar con todo su fuego. ¿Cómo harás eso? Chen le lanzó una mirada a Rin. Tengo maneras. Considerando lo sucedido unas horas antes, Chen no dudó de las palabras de Rin. Esta mujer y su hermana estaban involucradas en una magia que Chen solo había visto en películas.
La única diferencia era que la suya era real, y a otro nivel. Chen no olvidaría ese poder oscuro que emanaba de Sakura. Probablemente nunca. Rin ya estaba sacando varias gemas de sus bolsillos. ¿De qué profundidad estaban? Chen observaba a la mujer rebuscar entre 2 docenas de ellas en cuestión de segundos. Toma. Chen parpadeó cuando Rin le lanzó una gema roja. Ella no pudo atraparla, sin esperar que le lanzaran algo valioso. Prepárate. Prepararse. Chen parpadeó cuando Rin la levantó de repente. Espera. Su vista cambió cuando se alejaron corriendo de Amiya y el doctor. La última vez que Chen los vio fue al pequeño líder Cautus, que se dio la vuelta para ver de dónde provenía el grito. ¡Qué rápido! Una vez que todo esto terminara, Chen iba a preguntarle cómo lo hizo Rin. Atravesaron la cubierta del edificio y entraron en la plaza. El repentino aumento de calor empezó a hacer sudar profusamente a Chen. Los incendios ya se veían mal desde la perspectiva del dron. Estar dentro del alcance era aún peor. Rin la dejó caer sin contemplaciones y comenzó a dibujar un círculo mágico en el aire frente a ella. Trabajó con rapidez, y la mitad se iluminó mientras Chen se levantaba del suelo. ¿Quieres que ataque desde aquí? Kik Xiao, envainada, temblaba. La reacción visible preocupó a Chen. Nunca había visto la espada actuar así. Cuanto más lejos, mejor. El hechizo de Rin destellaba con un rojo intenso. No pareció captar la atención de Talula. Su atención estaba fija en los 4 combatientes que la rodeaban. Siendo justos, estaban tan lejos de Talula que probablemente se confundían con el fondo. Su hechizo encajaría a la perfección con el intenso campo de batalla. Rin también estaba luchando contra viento y marea. Como aprendiz del mago Selretch, era inevitable que aprendiera un par de cosas sobre magia. Si bien no podía lanzar la segunda magia como su mentor, Rin sí aprendió otras lecciones. La transferencia de energía. En cierto nivel, la energía era la misma en los diferentes tipos. Tenían un valor. Rin logró comprender ese concepto hasta cierto punto. Era un componente vital de la capacidad del mago Selretch para viajar entre dimensiones. El proceso de recolectar un valor específico de un objeto, que sería un sustituto equivalente a su cuerpo en otro lugar, y luego intercambiar ambos. Dado que la masa y la energía de ambos objetos durante la transferencia eran iguales, no se perdió nada valioso y el eje temporal continuó funcionando como siempre. Ella estaba tratando de hacer lo mismo, pero en una escala más pequeña. Terra tenía una calidad de energía diferente, pero seguía siendo energía. Rin podía trabajar con ella. La matriz de hechizos que usaba se basaba en una herramienta anterior que le había dado su mentor. Llámalo loco, pero Selretch conservaba muchísimo material antiguo de sus primeros tiempos. Era muy comparable, y en algunos casos mucho mejor, que el equipo de la torre del reloj que Rin había visto. Y esos fueron solo de sus primeros días. Tenía sentido. Selretch lo hizo a principios de sus 100 años, casi 1000 años antes de la creación de la torre del reloj. Sin mencionar que el propio Selretch fue discípulo de Salomón, el mago más grande de la humanidad. Primero, Rin tenía que localizar la energía que quería transferir. Fácil, era la creciente bola de la perdición en la distancia. Lástima que todo lo que venía después fuera cada vez más difícil. Rin tenía que calcular la cantidad, las coordenadas espaciales exactas, introducir el destino. Todo debía hacerse en segundos antes de que Talula decidiera bombardear su frente. ¿Listos? Necesito que dispares la cuenta de 3. Rin iba a enlazar su hechizo con el ataque de Chen. La emboscada a Talula había fracasado. Skadi y Specter la estaban atacando, pero incluso su ataque fue rechazado. Ver a los 2 operadores de Ri en acción le había dado a Rin una nueva impresión de ellos. Tenían la velocidad suficiente para clasificarse en los rangos inferiores de sirvientes. Su fuerza seguía siendo una incógnita, pero aún muy por encima de la capacidad de Rin con refuerzos. ¿En serio, qué les dan de comer a estas chicas? Su hechizo estaba listo. 1. Chen desenvainó ligeramente a Kik Xiao. Movimiento equivocado. Chen se quedó paralizada cuando algo pesado la abrumó. Una inexplicable sensación de peligro emanaba de la espada. Sabía que Kik Xiao había despertado antes, pero era diferente a cualquier experiencia previa que hubiera tenido.
Todas las demás veces que usó la espada, esta permaneció inerte y dormida. Chen usó las técnicas de Qi Xiao por voluntad propia, bajo su propio control. Esta vez fue diferente. Fue como si la espada tomara las riendas. No fue la única en notar la fuerza opresora de Qi Xiao. El otro dragón en el campo de batalla también. Los ojos de Chen se abrieron de par en par cuando Talula se lanzó hacia ella, aturdida y conmocionada por el abrumador peligro que sintió de repente. Chen. Rin se quedó boquiabierta cuando descubrieron su paradero antes de que pudieran lanzar sus ataques. La chica dragón de Lun miró a Rin. No estaba mirando a Qi Xiao. ¿Acaso no sentía la peligrosa presencia? Chen estaba a punto de caer de rodillas. Su cuerpo quería desplomarse, pero su disciplina y entrenamiento la mantuvieron en pie. Algo la atrapó. Ahora o nunca. Su brazo se abalanzó hacia adelante sin control, el ominoso poder de la espada se apoderó de su cuerpo y la obligó a lanzar una hoja de la energía de Qi Xiao contra Talula. El tiempo se ralentizó desde su perspectiva, mientras el corte rojo se dirigía por el aire hacia su media hermana. Chen oyó una maldición audible a su lado. Las palabras volaron por encima de su cabeza, demasiado absorta en la escena del ataque de Qi Xiao, que se dirigía hacia una aturdida Talula. La dragona no se había movido ni un centímetro de su posición, aún observando el corte que emanaba de la presencia dominante, que también impedía que Chen se moviera. Ni siquiera la repentina desaparición de la creciente bola de fuego sobre Talula fue percibida por las dos hermanas dragonas, ambas distraídas por la energía letal de la legendaria espada matadragones de Ian. Luego, desgarró el cuerpo de Talula. Talula observó con ojos desesperados cómo el cuerpo que no controlaba atacaba a Patriota. Las heridas que sufrió su amiga fueron horrendas. Talula sabía lo que sus llamas podían hacer. Había quemado a enemigos en su búsqueda de refugio para los infectados que estaban bajo su control. Eran horrendas. Aterradoras. Mutiladoras. A diferencia de otras heridas, las quemaduras que sus llamas producían dejaban cicatrices. Sus marcas jamás se borrarían de las almas desafortunadas que la enfrentaron. Los pocos afortunados que sobrevivieron y huyeron vivirían el resto de sus vidas con marcas de quemaduras. Ver que eso le ocurriera a Patriot fue como si le hubieran apuñalado el corazón. Sus bolas de fuego lo quemaron. Desde su perspectiva, era tan evidente como el agua. La piel se desprendió de sus brazos, igual que el cemento que la rodeaba. Su rostro recibió un disparo y Talula se horrorizó cuando sus párpados se quemaron, solo para recuperarse de alguna manera a un ritmo casi instantáneo. La piel hervida se desprendió de Patriot, reemplazada por piel nueva, roja y en carne viva. La piel negra y quemada fue reemplazada en segundos. Cualquier daño infligido desapareció en instantes. Aún así, sus ataques fueron devastadores e incluso la leyenda de Ursus se vio obligada a retirarse a una distancia más segura. Intercambiaron palabras. Las palabras salieron de su boca, pero no de Talula. Salieron del otro parásito que vivía en su cuerpo. Caschei, el nombre actual de la serpiente negra inmortal. Entonces la emboscada. Se suponía que Talula reaccionaría, pero su autoconciencia se había deteriorado hacía tiempo. Podía sentir la sorpresa, pero no el impulso de escapar corriendo del peligroso ataque que se dirigía hacia ella. Talula era simplemente una pasajera en su cuerpo. En cambio, fue Caschei quien reaccionó interceptando el ataque con fuego. Falló. Talula observó con gran temor cómo la bola negra de arte se estrellaba contra su cuerpo. Las artes, o cualquier tipo de ataque, eran letales en medio del campo de batalla. Incluso si solo causaba un daño mínimo, podía dificultar su movimiento y supervivencia si la batalla se prolongaba. Sobre todo cuando se enfrentaba al miembro más fuerte de la reunión. Patriota, de alguna manera, la seguía a pesar del increíble aumento de fuerza que Talula percibía. Las siguientes flechas fueron igual de efectivas, lo que significa que no le hicieron ningún daño. Talula observó a Caschei, de pie, mientras la descarga rebotaba en ella. ¿No te dolió? Eso no es normal. Caschei habló por la boca. En aquel entonces estaban pensando lo mismo. Caschei tomó una flecha y la acercó a su brazo. No podía hablar en serio. ¿De verdad iba a probar si podía hacerse daño? Ni siquiera Talula estaba tan loca como para intentar apuñalarse. Era su cuerpo el que controlaba. No sería él quien recibiera el daño.
Lo haría ella. Caschei sentiría todo el dolor igual que ella, pero era su cuerpo el que se llevaba la peor parte. Caschei no tenía cuerpo. Era un alma parásita que se apoderó del suyo. La puñalada no atravesó su cuerpo como antes. Caschei intercambió miradas con Patriot. Como controlaba sus ojos, Talula sintió que miraba fijamente los ojos preocupados de Patriot. Parecía que el nuevo descubrimiento era otra moneda que inclinaba la balanza a favor de Caschei. Patriot ya estaba luchando desde atrás. No necesitaba otro problema que le complicara la vida. Dos explosiones repentinas llamaron la atención de Caschei, quien miró a su alrededor y vio a dos desconocidos avanzando. Su velocidad era impresionante, comparable a la de Patriot. El poder surgió de la energía del río dentro de Talula y fluyó de sus brazos en torrentes de llamas que se extendieron a su alrededor. Caschei presionó con fuerza, precipitándolos hacia afuera para crear un mar de fuego. Sería su barrera para evitar que se acercaran más. Funcionó como estaba previsto cuando los dos se detuvieron a varios metros de ellos. Sin la opción de entablar combate cuerpo a cuerpo, recogieron cualquier proyectil improvisado del campo de batalla y comenzaron a catapultarlos hacia Talula. Rápido. ¿Quiénes eran estas chicas? ¿De dónde habían salido? Talula no podía creer que dos luchadoras como ellas pudieran permanecer ocultas en la reunión sin que nadie se diera cuenta de su fuerza. No podían ser parte de la fuerza rebelde, tenían que haber venido de otro lugar. La velocidad y la fuerza demostradas no eran menos peligrosas que las de Patriot. A diferencia de él, había dos atacando desde flancos opuestos, rotando en múltiples direcciones, abriendo una brecha para la otra, cuando Caschei se distraía con una. Afortunadamente para él, y desafortunadamente para ella, el mar de fuego creció y los empujó hacia atrás lentamente. Los siguientes ataques parecían normales hasta que Talula observó el campo de batalla. Desde su asiento trasero, notó que los incendios en el parque se estaban debilitando. El brillo había disminuido considerablemente. Caschei también lo notó, a juzgar por el ataque que lanzó hacia Patriot. Talula se animó cuando el hielo interceptó el fuego. Solo había una persona cerca capaz de hacerlo. Frostnova estaba aquí. Suficiente. Sintió a Caschei temblar en su interior. Estaba empezando a irritarse, pero ahora estaba furioso. Lo que debería haber sido una pelea contra Patriota se estaba descontrolando. Frostnova estaba aquí. Tanto Talula como Caschei la consideraban la siguiente amenaza más poderosa en la reunión después de Patriota. Sus artes contrastaban directamente con las suyas, y con su relación con Patriota, las dos juntas abrumarían a Talula. Eso fue antes de hoy. Antes de las extrañas artes de Chirou, lo que sea que hiciera. Talula no estaba segura de qué le había pasado, pero la hizo más fuerte, mucho más fuerte que nunca. El tipo de ataques que lanzaba ahora no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Y todo estaba bajo el control de Caschei. El río en su interior se desbordó y Talula observó cómo Caschei intensificaba su fuego. Levantó el brazo y atrajo el fuego que los rodeaba hacia sí, formando una bola de fuego sobre él. El poder del último ataque estaba empujando el cuerpo de Talula más lejos que antes. Podía sentir cómo luchaba contra el fuego, condensándolo, quemándolo, absorbiendo todo el fuego que podía reunir del entorno. En cualquier momento, podría perder el control. No, había perdido el control hacía tiempo. Talula ni siquiera tenía energías para desafiar el control opresivo de Caschei sobre su cuerpo. Para alguien con las artes del fuego, qué pequeña llama tan patética era. Fumitsuke Chisaiana una pequeña flor pisoteada, una nueva presencia, floreció en el campo de batalla. Se apoderó del corazón desmoronado de Talula. Peligro. Gritaba. El miedo afloró a la superficie. Era la primera vez que Talula sentía una atmósfera tan opresiva, imposible de evitar. Caschei, el otro habitante de su cuerpo, también sintió el pánico repentino de su anfitrión. Por primera vez en todos sus años, el instinto de grito de Talula le permitió recuperar el control de su cuerpo, aunque solo fuera por un instante. Miró de reojo la fuente de aquella existencia rugiente. Sus ojos se posaron en el resplandor rojo en la distancia, que emanaba del arma que sostenía una chica de cabello azul. Chen. Talula se olvidó momentáneamente del poder amenazante y se centró en la hermana a la que no se había enfrentado en años.
Barra Kokoro wa Kisutsuki Masita ka. Barra te lastimó el corazón. Barra Chanto Itai Desu ka. Barra realmente duele. El tiempo se ralentizó, Talula se quedó paralizada e incapaz de reaccionar. No supo qué hacer al ver aparecer a Chen. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Chernobyl era el último lugar donde debería haber estado. Todos en esta placa de ciudad enloquecida estaban destinados a morir. Al menos eso creía ella, a menos que lograran tomar el control de la placa de la ciudad a través de la torre de control. El rojo llenó su mundo cuando el ataque que Chen desató la alcanzó. Por favor deténgame. Talula no quería que nadie más muriera a manos de ella. Un deseo desesperado que de repente afloró a su mente al ver la reaparición de su hermana. Barra Umare Rubaso Sae barra incluso el lugar donde naciste. Barra Chiriyuku Baso Sae barra incluso el lugar donde te dispersarás y desvanecerás. Barra Hanani Gaera Veru no de Suka. Barra entonces, hay algo que puedas elegir. Un breve recuerdo de su infancia con Shen cruzó por su mente antes de que algo la desgarrara. ¿Qué están haciendo? Amiya se quedó boquiabierto cuando Rin y Chen aparecieron en el campo de batalla. La pareja desapareció hacía menos de un minuto. Se marcharon rápidamente, lo que llevó a Amiya a ordenar a algunos operadores que los persiguieran. Son demasiado rápidos. No podemos perseguirlos sin Skadi y Specter. Ambos estaban a punto de enfrentarse a Talula. El doctor se lo dijo entonces. Si Rin y Chen planeaban escapar de la isla Rhodes ahora, no tenían respuesta. Pero entonces, de repente aparecieron en la pantalla del PRTS que estaban mirando para realizar un seguimiento de la batalla usando los drones que volaban por encima. Antes de que Amiya y el doctor pudieran anunciar su nueva ubicación a los operadores, Chen desató un destello rojo que atravesó a Talula. Otro evento ocurrió al mismo tiempo. La repentina desaparición de la gran bola de fuego que Talula estaba creando. El destello rojo impactó al furioso dragón occidental y la lanzó varios metros hacia atrás. Al instante siguiente, el cielo sobre Amiya y el doctor se tiñó de rojo. Se levantaron bruscamente, observando cómo el fuego envolvía el cielo de Chernobyl en tonos rojizos y anaranjados. ¿Qué? Susurró Amiya al ver la magnitud del fuego. Era como si el cielo estuviera en llamas. Las nubes habían sido reemplazadas por llamas, que se extendían lentamente y caían sobre la ciudad. Amiya. Concéntrate. Las palabras del doctor atrajeron su atención. Volvió a la pantalla y vio una pausa en la lucha. Todas las llamas de la plaza habían servido como combustible para el ataque, que ya había desaparecido. Amiya volvió a mirar al cielo. Allí ya había ido todo. Doctor, vamos a entrar. La voz de Skadi informó por el comunicador. Se les recomendó establecer un canal directo con los dos operadores de élite que se enfrentarían a Talula. Un canal al que Rin y Chen no estaban conectados, ya que se esperaba que se quedaran con el doctor y Amiya. Los dos cazadores abisales egirianos avanzaron sin perder tiempo, acortando la distancia entre ellos y la figura caída de Talula. Antes de que pudieran alcanzarla, una ola de fuego dividió a los supersoldados que se acercaban. El corazón de Amiya latía con fuerza. Talula aún no había caído. Ella trepó mientras lanzaba múltiples oleadas. Skadi y Specter se separaron e intentaron rodear el fuego, pero Talula mantuvo un flujo continuo como antes. Está herida. Amiya abrió mucho los ojos. El doctor tenía razón. Desde su dron, no se veía con claridad si tenía heridas, pero su figura se encorvaba torpemente mientras luchaba por hacer retroceder a Skadi y Specter. Está desesperada. Ahora que lo había señalado, la defensa de Talula no tuvo freno. Mantuvo el torrente de fuego. Mirando más de cerca, la fuerza del torrente variaba de forma inconsistente. Vacilaba, a veces fuerte, a veces débil. Esta es nuestra oportunidad. Pensó Amiya. Tengo que entrar ya. No se arriesgaría a que los operadores bajo su mando atacaran a Talula a corta distancia. Amiya poseía poderosas artes que podía usar para defenderse si era necesario. Juntos, finalmente podrían abrumar a Talula. Solo ten cuidado. El doctor comprendió que este era el primer avance que habían logrado contra Talula. No podían dejar pasar esta oportunidad. Amiya asintió antes de entrar corriendo. Skadi, Specter, me enfrento.
informó a los dos operadores de élite. Amiya miró los anillos en sus dedos. Limitadores de poder. Kal'tsit le advirtió que no rompiera sus límites, pero la situación era demasiado importante. Dobló la esquina y la plaza, antes en llamas, se abrió ante ella. El lugar estaba completamente quemado, todos los fuegos se habían extinguido tras haber desaparecido momentos antes. El calor era soportable ahora, sin ninguna fuente de calor. Amiya no había recibido ningún escudo de Chen, pero eso no le habría impedido entrar en la contienda. A lo lejos, Amiya veía polvo y escombros esparciéndose, mientras Spectro y Skadi mantenían ocupado al debilitado dragón. El Kautus aprovechó ese valioso tiempo para correr hacia Frostnova y su refugio. Nova Frost, gritó Amiya antes de acercarse. La Kautus mayor la miró al verla llegar. El viejo mendigo a su lado frunció el ceño visiblemente. No deberías estar aquí, advirtió Patriota a la niña. Era joven, muy joven. Los niños soldados eran comunes en toda Terra, pero aún estaba mal visto ver niñas en el campo de batalla. Esta es la líder de la isla Rhodes. Frostnova la presentó. Patriota entrecerró los ojos, pero al final sintió algo de respeto por el joven Kautus que acababa de entrar en combate. Estoy en deuda contigo. Se había rendido a enfrentarse a Talula, a muerte si era necesario. La aparición de 4 nuevos combatientes que no reconocía posiblemente lo salvó de un destino que no deseaba. Luchamos del mismo bando. No hay deuda, argumentó Amiya. Si no detenemos a Talula aquí, hay vidas en peligro. Deberías haberte dirigido a la torre de control. Patriot frunció el ceño. Este desastre podría haberse evitado si hubieras detenido la ciudad. Otro equipo bajo el mando de Kal'tsit se dirige allí. Patriota parpadeó. Kal'tsit. Dama Kal'tsit. Resurgieron viejos recuerdos de servir a Ursus con un antiguo felino de pelo verde. Así que ella también está aquí, entonces debe significar que lo que hacemos aquí es de suma importancia. Se levantó de golpe, con las extremidades y las heridas recuperadas tras un breve descanso. El general de la reunión aún tenía mucha energía para luchar. Era hora de que se uniera a la lucha y ayudara a los 2 guerreros que mantenían ocupada a Talula. Apoyaré a todos desde aquí. Amiya abrió las palmas y mostró destellos de magia negra para mostrarle a Patriot su plan. El corpulento general se quedó paralizado, su mirada repentinamente se tornó letal al contemplar las artes que reconocía. Amiya no se dio cuenta, demasiado ocupada mirando hacia Talula, quien se había recuperado un poco, haciendo retroceder lentamente a Spectro y Skadi de nuevo. Ella extrañó perceptiblemente que su puño se apretara, temblando mientras el antiguo mendigo la miraba bajo una nueva luz. Frostnova notó la acción y miró a Patriot con los ojos muy abiertos. Había crecido bajo su protección y nunca lo había visto reaccionar con tanta violencia. La mayoría de sus reacciones eran atenuadas debido a la grave infección de Originium que había padecido durante las últimas 2 décadas. En cambio, eran las órdenes que daba las que revelaban sus pensamientos. Los castigos lo demostraban. La gravedad del crimen y el precio que pagó. Patriota, susurró. Su rostro era firme como una roca, con una mirada penetrante. No es nada. Miró hacia otro lado. Quédate aquí y protégela. Cúbrenos con tu hielo. Salió de la barrera helada y se dirigió hacia el dragón herido. De vuelta con Amiya, mantuvo la vista fija en la pelea. Mientras Patriot abandonaba su escondite, su atención se centraba en el otro combatiente, que también se acercaba a Talula. El ex superintendente del Departamento de Defensa, Chen, también se acercaba rápidamente. Señorita Chen, ¿qué estaba haciendo? Era demasiado peligroso para cualquier otra persona acercarse a Talula. Arriesgaría su seguridad si no podía esquivar cualquier ataque. Su velocidad no se parecía en nada a la de Skadi y Specter. La mirada de Amiya se posó en el rostro de Chen y vio su expresión. De repente, la atmósfera de emociones caóticas y confusas que rodeaba a la chica Dragon Loon cobró sentido. Miedo. Anticipación. Ira. Tristeza. Gracias al poder otorgado a Amiya, siempre podía comprender las emociones de los demás y empatizar con ellos. Se le aparecía en colores cuando se concentraba en ellos, cuando quería saber qué los impulsaba a actuar como lo hacían. Chen estaba asustada.
Temía la fuerza de Talula, pero su miedo por el cambio de su hermana era mayor. Chen pisoteó su terror y se abalanzó hacia los brazos del peligro solo para encontrarse con su hermana. Anticipación, el reencuentro que había estado esperando todos estos años. El anhelo en la expresión determinada de Chen por enfrentar al Draco Mayor. Estaba enojada. Enojada por cómo Talula había cambiado. Por cómo la hermana con la que una vez creció se convirtió en un monstruo tan despiadado para amenazar Lungmen, su hogar, no, su antiguo hogar. Chen y Talula crecieron juntas en Lungmen. Y sobre todo, su tristeza. El profundo dolor dentro de Chen que ocultaba los restos latentes de su amor por su hermana. Su corazón dolía por reavivar el vínculo fraternal que una vez tuvieron, pero parecía que ese sueño estaba lejos de la realidad. Amiya podía entender sus emociones. Luego sus ojos se movieron lentamente hacia el gigantesco guerrero que caminaba con dificultad en Patriot. Ella no podía entender por qué sus emociones se transformaron de repente. Sintió terror, rabia, vigilancia. Todo lo contrario de sus emociones anteriores, cuando aparecieron Rhodes Island y Frostnova. Amiya vio florecer la esperanza en la aceptación del patriota. Como si el viejo general Wendigo se hubiera sometido al desesperanzado destino de morir en Chernobyl si no se enfrentaba a Talula, si no lograba vencerla y marchar a la torre de control para detener la ciudad. Si no lograba detener su locura antes de que todos fueran consumidos por sus llamas. Las emociones que Amiya percibía en los demás no eran tan intensas. Skadi y Specter estaban concentrados en luchar contra Talula. Eran como ríos que fluían, tranquilos y serenos mientras trabajaban juntos para aniquilar a Dragón Occidental. Rin estaba molesta. Amiya entendía por qué. Quería ir tras su colega doctora, pero, en cambio, estaba atrapada con ellos bajo las órdenes de Kal'tsit. Las emociones de todos los demás fueron eclipsadas por las llamas ardientes, que eran las emociones desbordantes de Patriot Tianchen. Todos excepto Talula. Fue confuso. Si las emociones de Patriot Tianchen eran consistentes, entonces las de ella eran anormales. Los sentimientos de Talula se descontrolaron y cambiaron tan rápido como surgieron. En un instante, fueron ira, molestia y desprecio. De repente, cambiaron. Autodesprecio, pena, sumisión y terror. Antes de que el conjunto anterior los cubriera rápidamente. Casi como si estuviera mirando a dos personas. O tal vez a alguien bipolar. ¿No ves lo que yo veo? Barra Inochinweteru barra una vida, ardiendo. Patriota, empujándose hasta el límite de su cuerpo, incluso cuando todo estaba en su contra. Barra Toukwikari barra una luz lejana. Chen, una reunión codiciada, quemada en cenizas. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Kurusi y yo no lo ves. Es doloroso. Talula, furiosa contra el mundo, y contra ella misma. Barra Usimate Machigate Kisutsuke Kisutsuite barra perder, equivocarse, lastimar y ser herido. A fin de los días barra fin de los días Douka Douka Owari o barra fin de los días por favor, que termine. Todo el mundo aquí estaba sufriendo. Y solo Amiya podía verlo. Nota del autor. Como prometí, me apresuraría a escribir esto para todos. Prepararé el siguiente capítulo en cuanto lo publique. Me mantendré fiel a mi estándar de al menos 5000 palabras. Dogar, nombre poco original, les debo muchos capítulos. Déjenme empezar a rehacerlos este mes.